Hola a todos, buen domingo para ustedes. Estamos a 14 de enero, con lo cual hace 4 días se cumplió un mes de la presidencia de Javier Milei. Lo que hice entonces fue abrir mi caja de preguntas en Instagram para recibir sus preguntas sobre este primer mes de gobierno. Me llegaron alrededor de 100 preguntas distintas, con lo cual lo que hice fue agruparlas en distintos temas y la idea sería pasar ahora a ir respondiendo algunas de ellas. El primer grupo de preguntas tiene que ver con la dolarización. Me preguntan, ¿ves la dolarización a largo, mediano, corto plazo? Si se logra resolver lo fiscal monetario, ¿dolarizará igual? Si Milei dolariza, ¿en qué momento debería hacerlo? Y por último, ¿no hubiera sido más fácil dolarizar primero y después hacer las reformas? Bueno, empiezo por esta última. Creo que los hechos ocurridos nos demuestran que en realidad parece que no era tan fácil dolarizar. Es que claro, para dolarizar una economía es cierto que hacen falta dólares porque vos tenés que rescatar los pesos que circulan. Para llevar adelante este proceso teníamos la posición de Emilio Ocampo, que miraba el balance del Banco Central y decía, bueno, en el activo del Banco Central hay una serie de títulos que podrían funcionar como un instrumento para hacernos de los dólares y con eso transformar los pesos en dólares. Pero finalmente lo que terminó ocurriendo es que Ocampo se corrió del medio. Estipulo yo, especulo, pienso, probablemente eso ocurrió porque el esquema tal vez no era tan efectivo para conseguir dólares. Muchos tomaron la salida de Ocampo y la llegada de Caputo como una señal de que ya no se iba a dolarizar la economía. Pero esa lectura también es errónea, porque Caputo, en mayo del 2023, publicó con su consultora Anker un informe dedicado a la dolarización. Y ahí el equipo de Caputo no se mostraba contrario a la dolarización, pero sí ponía algunas objeciones o planteaba algunas dificultades, principalmente el tema de cómo se van a conseguir los dólares para dolarizar. Esa parecía ser la principal dificultad para dolarizar la economía. Ahora bien, ¿se habrá abandonado esta idea? Desde mi punto de vista, creo que no. De hecho, recientemente Milei expresó que él, tarde o temprano, iba a cerrar el Banco Central. Entonces, lo que puede estar pasando es que estemos en un proceso en donde el gobierno, a través del Banco Central y su nuevo esquema cambiario, esté buscando hacerse de dólares, comprar dólares para incrementar la cantidad de reservas internacionales y entonces poder ir hacia una dolarización, con al menos una cantidad de dólares que permita generar esta dolarización. Para responder a la pregunta que decía, si arreglás lo fiscal, entonces necesitas dolarizar. Bueno, yo diría que acá hay dos cuestiones. Una es estabilizar la economía, o sea, tratar de que baje la inflación y baje el déficit fiscal. Para eso vos no necesitas dolarizar. Pero la dolarización, entiendo que en el pensamiento del presidente, es una forma de prohibir para siempre que los políticos acudan a la emisión monetaria. O sea, tiene más que ver con un cambio estructural y permanente para la economía argentina que con una simple herramienta de estabilización económica. La herramienta de estabilización económica por ahora parece ser el plan fiscal de Caputo. Pero hacia adelante, hacia la posteridad, la dolarización ya no es una herramienta de estabilización, que también podría serlo, pero sino es una herramienta para un cambio estructural. Para cerrar este tema, no creo que se haya abandonado la idea de la dolarización, sí me parece que tal vez en el corto plazo no era viable hacerla, como algunos creímos, al tipo de cambio del mercado paralelo, o al menos implicaba un riesgo muy grande de que las cosas no salieran bien. El segundo grupo de preguntas también tiene que ver con la cuestión cambiaria. ¿Y qué preguntan acá? ¿Cuánto tiempo le ves al crawling peg hasta un nuevo sinceramiento? ¿Y cómo ves las paritarias libres? Otra pregunta dice, ¿qué pasará con el crawling peg? Digo, ¿no es inconsistente? ¿Cuál es el argumento del gobierno?
Bueno, ¿qué es un crawling peg, no? Crawling peg es lo que tiene Argentina hoy, un poco así. En realidad Argentina tiene un sistema de control de cambios, un sistema de cepo, donde no todo el mundo puede acceder libremente al dólar, ¿no? Ahora, ese dólar oficial se estableció en 800 pesos al inicio y se va a depreciar, o sea, va a subir el tipo de cambio un 2% por mes. Eso es crawling peg, ¿no? Como un bebé que está gateando. De ahí viene lo de crawl, si mal no digo, si no me pifia, si no me equivoco en el inglés. Entonces esto es como el dólar va gateando. Y justamente la pregunta que surge es, pero si el dólar va gateando, va subiendo al 2% por mes, en un contexto donde tenemos 25% de inflación mensual, ¿cuánto tiempo dura la cosa, ¿no? Bueno, acá yo tengo un gráfico para mostrarles y en este gráfico se ve el tipo de cambio real, ¿no? Es decir, el poder de compra del dólar en Argentina. Bueno, hasta antes de la devaluación, ese tipo de cambio real estaba muy por debajo de su promedio del año 2002 y 2022. El salto de alrededor de 350 pesos a 800 pesos implicó una mejora de 116% en este indicador. Pero claro, después vino la fuerte inflación de diciembre y también tenemos que considerar la fuerte inflación que va a venir en enero y febrero. Si, por ejemplo, consideramos que en diciembre y en enero la inflación va a ser del 25% mensual y en febrero esta bajara al 20%, la ganancia de competitividad del tipo de cambio habrá caído en un 33%. Esa línea para abajo estaría mostrando el efecto de un dólar oficial subiendo al 2% y una inflación entre el 25 y el 20. Pero además hay otra cosa, y es que la Argentina sigue teniendo una brecha cambiaria, es decir, una diferencia entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio libre en el mercado. Y si a eso le agregamos que el Banco Central mismo ha dicho que el objetivo es la unificación cambiaria, queda claro que este sistema que tenemos hoy es y será transitorio. Eventualmente, y me animo a decir, tal vez veamos esto en la primera mitad de este año, vamos a ir a una unificación del tipo de cambio. Es decir, que el dólar oficial va a unificarse, va a ir a buscar el precio del dólar en el mercado paralelo, con la consecuencia de que ese mes y tal vez al mes siguiente eso va a aumentar la tasa de inflación. Me preguntan también qué está pasando con la emisión de dinero o con la base monetaria. En este gráfico podemos ver la evolución anual de la base monetaria. Como se ve, esta tuvo una fuerte aceleración entre julio y diciembre, pasando de crecer alrededor del 43% anual hasta más del 80% anual y recién ahí empezó a bajar apenas el ritmo de crecimiento. O sea, la cantidad de dinero en circulación sigue creciendo, pero tengamos en cuenta también que la inflación es del 200% anual. O sea que la cantidad de dinero está cayendo en términos reales. Y otro punto a tener en cuenta es que en los últimos meses el Banco Central no ha emitido ningún peso para financiar directamente al Tesoro. E incluso más que eso, el Tesoro se ha convertido en un factor de absorción de pesos de la economía. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, parecería ser que el Tesoro, o sea, el gobierno argentino, está cancelando títulos de deuda que estaban en poder del Banco Central. Entonces el gobierno argentino agarra 100 pesos, le dice al Banco Central, tomá, te pago estos 100 pesos que te debía, y por lo tanto lo que termina pasando ahí es que el Banco Central recibe esos pesos y los deja guardados o los destruye, con lo cual el sector público, el Tesoro, el gobierno, se está comportando en los últimos meses como un factor de absorción neta de pesos de la economía. Esperemos que esto siga así, porque esto es importante para controlar la inflación. ¿Crees que va a bajar la inflación?
¿Cómo ves la inflación a partir del segundo semestre? ¿Se refleja en la población la inflación? ¿La prensa lo está mostrando? Bueno, empezaría con esta última. Creo que se refleja recontra, ¿no? Cualquiera que use el auto puede ver todo lo que subió el precio de la nafta. Cualquiera que vaya al supermercado puede ver todo lo que están aumentando los alimentos. Cualquiera que tenga una prepaga se dio cuenta de lo mucho más que pagó en diciembre que lo que había pagado en noviembre. Así que sin duda que se nota. La cuestión es, ¿va a bajar en el futuro? Mi respuesta es que sí, con una alta probabilidad. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo ahora es el fenómeno del ajuste de los precios controlados. O sea, lo que está pasando acá es que se está destapando una olla a presión que era mucha emisión monetaria, mucho déficit fiscal y un control de los precios. Mucha inflación durante el año 2023, terminamos con 200% de inflación y muchos precios regulados que, producto de la intervención del gobierno, no crecían nada. Y no estoy hablando solo del 2023, también esto pasaba en 2022, en 2021 y demás. Ahora, como eso le genera un enorme costo a la economía, siempre alguien llega y decide liberar los precios. Y cuando vos liberás los precios, tenés un salto de esos precios que van a buscar su nivel verdadero, su nivel de sostenibilidad económica, ¿no? O sea, las empresas y negocios van a tener precios que ahora puedan compensarle bien sus costos y también su costo de oportunidad. No se olviden de eso. Entonces, bueno, ¿eso cuánto dura? Bueno, dura durante los meses que vos vas liberando precios y todavía quedan algunos precios por liberar. Hablábamos del dólar en la primera parte de este video. Pero bueno, están las tarifas de luz, están las tarifas de gas, está el precio del transporte público, están las cuotas de los colegios privados. O sea, todavía hay una serie de precios muy regulados que van a ser liberados y que nos van a garantizar alta inflación por algunos meses. Pero una vez que ese efecto se termina, ahí tenés la posibilidad de empezar a reducir los niveles de inflación. Para lo cual va a ser muy importante que además del plan fiscal que presentó Caputo, aparezca algún tipo de régimen monetario. Fijar el tipo de cambio, dolarizar la economía, fijar la cantidad de dinero, algo que le permita a todos entender qué está haciendo el Banco Central para controlar la inflación. Si tenemos esos elementos, sí, la inflación probablemente baje a partir de junio o julio de este año. Bueno, la pregunta que viene ahora me encanta porque he visto gente muy inteligente que también puede confundirse con este tema. Y es si, básicamente, emitir nuevos billetes genera inflación. Digo, emitir billetes de mayor denominación, no crear nuevo dinero en exceso del que ya tenés. Entonces, poner en la calle billetes de 20.000 o de 50.000 pesos no crea más inflación. Simplemente reconoce el hecho de que hay mucha inflación y que si tenemos billetes chicos se nos genera una enorme complicación para utilizar el efectivo. Entonces, cuando vos emitís un billete de 50.000 y lo pones en la calle, vas a remover, supónganse, 50 billetes de 1.000. O sea que estás reemplazando billetes nuevos por billetes viejos y no estás creando más dinero en la economía. Y esto, además del beneficio que tiene para todos los que usan efectivo, que a veces tienen que hacer gastos grandes y no pueden andar con 1 o 5 mochilas encima para llevar billetes de 1.000, otro de los beneficios es que la Casa de la Moneda se ahorra plata, porque no es lo mismo emitir un montón de papelitos que valen muy poquito que emitir muchos menos papelitos que, bueno, que pueden comprar más cosas, ¿no? Entonces ahí tenés un beneficio de dos partes. Por un lado, el gobierno se va a ahorrar plata porque va a crear menos billetes de los que creaba antes. Y por otro lado, tenés el beneficio de que a la gente se le va a facilitar utilizar el efectivo. Tengo algunas preguntas también sobre el tema de las LELIQ. Por ejemplo, ¿en qué situación se encuentran las LELIQ? ¿Qué busca Caputo al hacer pasar a los bancos de LELIQs a letras del Tesoro? Me parece casi lo mismo.
¿Y seguís pensando que las LELIQ no son un problema? Bueno, sobre qué ha pasado con las LELIQ se puede ver en este gráfico. La cantidad de LELIQs en circulación se ha prácticamente derrumbado. El último dato es que hay algo así como 12.000 millones de pesos de LELIQ, que es prácticamente nada, porque el Banco Central decidió que no iba a licitar más LELIQs. Sin embargo, todos los pesos que estaban en LELIQs ahora están en otro instrumento del Banco Central que se llama PASES, que es prácticamente lo mismo, solo que tiene un periodo de duración menor. Entonces, así como cae la curva de LELIQs, sube fuerte la curva de PASES y hoy tenemos en total alrededor de 25 billones de deuda remunerada del Banco Central que debe renovarse día tras día. ¿Es esto un problema? ¿Hay que canjear esta deuda por deuda del Tesoro? Desde mi punto de vista, no es ni tan problema, ni hay que canjearla por deuda del Tesoro. O sea, siempre es mejor no tener deudas, tanto para un gobierno como para una familia. El endeudamiento nos expone a la posibilidad de no poder pagar, y eso en Argentina ha sido una constante. Entonces, como primera cosa, mejor sería no tener deuda. Ahora, si tenés deuda, ¿qué es lo importante? Bueno, que vos le puedas transmitir a tu acreedor que sí, que le vas a pagar esa deuda y que le puedas transmitir cómo es que vas a pagar esa deuda. Y en términos del gobierno, eso se demuestra con planes fiscales creíbles. O sea, ¿por qué bajó el riesgo país cuando ganó Milei y cuando presentó las medidas económicas el ministro Caputo? Bueno, porque le dijeron al mundo, muchachos, nosotros vamos a pagar la deuda porque vamos a tener un déficit fiscal cero en el año 2024 y eso implica un superávit primario de 2% del PBI. O sea, que vamos a tener plata para pagarles la deuda. Y bueno, eso generó confianza, hizo que baje el riesgo país, hizo que suba el precio de los bonos. Así que el mismo tratamiento deben tener las LELIQs. Con un buen plan fiscal, los tenedores de LELIQs no van a estar interesados en irse corriendo al dólar o en irse corriendo a los precios y generar una llamarada inflacionaria. Bueno, este tema igual lo había comentado en un video que pueden ver por ahí, lo pongo en los comentarios. Y ahí explico más ampliamente mi visión sobre el tema de las LELIQ. Vamos a ir con los últimos grupos de preguntas. Una pregunta que se repitió bastante es ¿cómo evalúo el primer mes de Milei? Tengo que decir que lo evalúo de forma positiva. Me parece muy bueno que haya un gobierno que haya decidido atacar el principal problema de la Argentina de los últimos 50 años prácticamente, que es el sistemático déficit fiscal que nos ha llevado a crisis de inflación y a crisis de deuda. Por supuesto, te puede gustar más o menos que ese ajuste fiscal pase en parte por subir impuestos. A mí no me encanta, pero es importante que se haya decidido de forma tan enfática y con una ambición grande equilibrar las cuentas públicas rápido y encima terminar el año con superávit primario. Así que eso me parece muy destacable. Y lo otro que me parece interesante es el tema de la ley ómnibus y el decreto de necesidad y urgencia, que en gran parte apuntan a una mayor desregulación y una mayor privatización de la economía, es decir, apuntan a darle a la economía argentina un mayor grado de libertad económica para poder resolver los problemas de eficiencia que tenemos y de competitividad. Argentina necesita atraer inversión y para eso necesita generar un buen clima y ese buen clima no se puede generar con la enorme parafernalia de regulaciones, controles de precios, controles de cantidades, privilegios para ciertos sectores de la economía. Eso claramente no funciona y es deseable liberalizar. Y esto me lleva entonces a la última pregunta que también varios hicieron, que tiene que ver con las formas, ¿no? Las formas en las que se está intentando modificar este amplio intervencionismo que ha tenido la Argentina históricamente. Por ejemplo, una pregunta dice, ¿cuánto se aleja del ideal del liberalismo el DNU? Otra dice, ¿Milei renunció a su filosofía liberal en algún aspecto? Podemos sumarla a esta cuestión. Y otra dice, una medida como el DNU, que otorga libertades, ¿puede ser antidemocrática?
Bueno, acá me parece importante destacar la cuestión de el fondo versus la forma. En cuanto al fondo, creo que por lo menos yo veo las medidas como medidas que apuntan a ampliar las libertades económicas de la Argentina. Y eso va en línea con algunos artículos de la Constitución que, por ejemplo, garantizan la libertad de comerciar y de ejercer toda industria lícita. O sea, en cuanto al fondo, siempre podemos estar de acuerdo con medidas que apuntan a liberalizar, quitar controles de precios, quitar trabas a la competencia y demás. Ahora bien, en cuanto a la forma, el liberalismo político tradicionalmente ha defendido un sistema de división de poderes. La idea de la división de poderes es intentar frenar la concentración del poder, pero precisamente para preservar las libertades individuales. El liberalismo busca preservar las libertades individuales y que cada persona pueda gozar de sus derechos sin que estos sean atacados por ninguna otra persona, por ningún grupo de personas y tampoco por el gobierno. Y el gobierno, al ser tan poderoso, es la amenaza más grande para las libertades individuales. Entonces, a lo largo de un largo proceso donde muchos pensadores fueron aportando a este tema, apareció este consenso de que teníamos que tener un sistema con un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial en donde todos estos poderes se controlaran mutuamente. Pero el objetivo final de este control de los poderes es preservar los derechos fundamentales de las personas, es decir, sus libertades individuales, al menos desde el punto de vista de el liberalismo. Entonces, ¿cómo marida esto con un decreto de necesidad y urgencia y con una ley ómnibus en donde el decreto básicamente elimina un montón de leyes, o sea, toma el rol del Poder Ejecutivo del Poder Legislativo? Y por otro lado, en la ley ómnibus hay un apartado que le pide al Congreso que le delegue al presidente las facultades que el Congreso tiene. Entonces, virtualmente, estamos frente a una eliminación de la división de poderes y por eso es razonable que algunos liberales hayan puesto objeciones frente a este método, frente a esta forma que es el DNU o la delegación de facultades legislativas, ¿no? Ahora, me parece interesante también un artículo que publicó Ricardo Rojas, ex juez de la Nación, que en un momento concluía: en general, los decretos se han utilizado para ejercer poder estatal sobre los habitantes. Esta vez se trata de devolver sus derechos a los habitantes haciendo cumplir el mandato de la Constitución. Bueno, por supuesto hay visiones distintas de esto. Algunas acusan a el presidente Milei de ser un peronista más. Y bueno, alguna vez nosotros hablamos de lo que es el populismo libertario, ¿no? También dejo ese video para que podamos pensarlo. Pero bueno, me parece lo interesante acá distinguir. Hay cuestiones de forma y cuestiones de fondo. Las cuestiones de fondo son loables, es bueno que se hayan encarado este tipo de reformas. Y las cuestiones de forma iremos viendo cómo evolucionan. Tal vez, o sea, después de todo, un decreto de necesidad y urgencia es parte del esquema legal de la Argentina. Y si tantos gobiernos lo han utilizado, no precisamente para tomar buenas decisiones para nuestro progreso económico y nuestra maximización de libertades, bueno, tal vez no está tan mal que un gobierno lo tome efectivamente para tratar de ampliar las libertades y la competencia. Pero bueno, es un tema que creo que admite varias miradas y todas ellas son respetables, especialmente cuando las esgrimen personas liberales. Porque que venga un kirchnerista a hablarme de la división de poderes, bueno, me hace reír ciertos lugares que no vamos a mencionar. Bueno, con esto los despido. Muchas gracias por sus preguntas. Si tienen más, pueden dejarlas en la caja de comentarios, en la sección de comentarios acá abajo. Y si les gustó este video, denle me gusta, suscríbanse a mi canal y compártanlo en sus redes sociales. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.